Buenas noches, profesor. Mucho gusto. Mi nombre es Paula Rivera. Bueno, en la noche de hoy queremos hablar sobre sobre el discurso con mi grupo. Entonces, bueno, personalmente puedo decir que el discurso es un texto argumentativo en el cual se expone la manera detallada de un tema, una propuesta ante un auditorio. La palabra discurso también suele relacionarse al contenido cultural e ideológico que se transmite del emisor al público. Y podemos contestar las siguientes preguntas. ¿De qué manera los discursos influyen en la sociedad en la que vivimos? Bueno, eh, considero que el discurso es una parte fundamental en la vida social y a la vez es un instrumento que refleja la sociedad y a través que podemos comprender las relaciones que tenemos en la sociedad. Y desde este punto de vista puedo decir que el discurso influye como práctica social para ver la realidad en la que estamos de forma crítica y argumentativa, impactando de manera como se transmite al público, ya sea que nos permite dirigir adecuadamente la intención comunicativa y lograr el objetivo que influye en la sociedad. Tenemos que tener claro la importancia de un buen discurso. La comunicación eficaz es aquella que nos permite lograr el objetivo, el propuesto por el emisor en el que inicia el discurso hacia los oyentes. En la siguiente pregunta que podemos realizar es, son capaces los cursos de modificar los sistemas de conducta de las sociedades? Considero que sí, pues porque el discurso puede modificar las conductas de la sociedad y crear nuevos pensamientos. Pues podemos relacionarlo con un conjunto de estrategias de interpretación que resulta de gran valor en la vida actual, en nuestra cotidianidad, el trabajo, en la universidad, en la política, en la comunidad. Resulta importante pues de una forma comunicativa asertiva que genera la reflexión, un debate y por ende nos permite cambiar el pensamiento, las conductas de las personas si llegan al oyente. Por último, la pregunta que nos podemos realizar ¿es posible construir un contradiscurso? Bueno, pienso que se podría, pero pues tenemos que tener principalmente claro que, que es el contradiscurso. Es aquel que se opone al discurso, busca desnaturalizar dichas propuestas, permitiendo debatir sobre discursos realizados en diferentes tipos de naturalidades, ya sea una empresa, una comunidad. Esto nos permite tener diferentes puntos de vista y en ese contexto ambos aportan una reflexión importante sobre sobre la centralidad de los sistemas sociales que regulan nuestras formas de interacción social para evitar las discriminaciones y crear una polémica abierta con las estrategias políticos sociales en la igualdad de los derechos de la sociedad. Considero que podría ser así. Muchas gracias, profesor, por su tiempo y feliz noche. Pues en mi concepto personal, pues los discursos influyen demasiado, porque siempre estamos dispuestos a escuchar, ya sean diferentes temas a tratar, los analizamos en lo que nosotros podemos mejorar en nuestra sociedad. Un ejemplo de cómo nos impacta es cuando estamos en el colegio, que escuchábamos los discursos de los candidatos y eso nos ponía a analizar si en realidad ese candidato era apto o no, o qué nos llamaba la atención, o qué cambian nosotros para darnos nuestro voto. Pueden construir contradiscursos, claro que sí, pues ya que todas las personas no pensamos igual, ni apoyamos todos los temas o métodos que se manejan. Con esto, pues una persona puede crear el contradiscurso, ya solamente porque no un tema que no le gustó, digamos, de la política, puede ser de la iglesia o demás temas que se puedan tratar en un discurso. Gracias. Claro que sí, hay personas que en sus discursos pues nos dejan grandes enseñanzas, nos dejan impactados con lo que nos transmiten y así mismo uno se analiza si está haciendo correctamente bien las cosas, si en la sociedad se ve reflejado nuestra conducta o cómo podremos ir mejorando con el pasar del tiempo. Buenas tardes, mi nombre es Lady Joana Perdomo Muñoz, curso primer semestre de Administración de Empresas y pues el día de hoy les voy a hablar acerca del discurso.
Bueno, para mí el discurso es la expresión formal de un acto comunicativo que se da a través de una idea o de un pensamiento y se puede representar de forma oral o escrita y cuyo aspecto más destacado es su finalidad. El discurso lo vemos más en actos solemnes y masivos, generalmente políticos, con el fin de emocionar e informar o persuadir a los asistentes. Como primera pregunta tenemos, ¿de qué manera los discursos influyen en la sociedad en la que vivimos? Bueno, pienso que los discursos influyen en la sociedad en la que vivimos. ¿De qué manera? Pues si hablamos de los discursos políticos, estos tienen el objetivo de convencer a los oyentes. Y no solo el discurso político, sino también puede ser un discurso de un rector de una universidad, un miembro de nuestro trabajo. El objetivo es convencer. Nosotros como oyentes estamos en el deber y nos compromete a que debemos ser objetivos frente a lo que nos plantean o lo que nos están proponiendo. Pues pienso que son medidas que pueden ser favorables o no para nosotros como ciudadanos o como miembros de una comunidad. El discurso también mueve sentimientos en los oyentes. El orador siempre va a mostrar su verdad y crea una actitud libre y reflexiva a los oyentes, siempre hablando en positivo, como un medio de influencia por medio de su comunicación verbal, donde trata de convencer al oyente frente a lo que propone, usando todo su conocimiento sobre el tema, su vocabulario, su técnica de dirigirse al público. Esto lo que hace es abrir nuestra mente y nos permite tener más opciones a la hora de decidir sobre unas propuestas o sobre algún tema específico que nos estén planteando. Todo esto influye en la sociedad y en la toma de decisiones también. Como segunda pregunta tenemos, ¿son estos capaces de modificar y crear sistemas de conductas en las sociedades? Bueno, pienso que sí, son capaces de modificar sistemas de conducta. Hay discursos positivos de personas influyentes en la sociedad eh, o en diferentes comunidades. El discurso aborda el lenguaje como un evento comunicativo social donde se tocan fibras en el ser humano que influyen en el comportamiento, haciendo ver la realidad. El discurso tiene una poderosa significancia en las relaciones sociales, representa en gran parte la conducta y la interacción humana. El acto de hablar o de escribir son formas de acción del lenguaje que nos orientan a algún fin dentro de un contexto y que están interactuando en forma lingüística, cognitiva y sociocultural. Así, estas acciones del lenguaje, del discurso, son las que admitimos como la forma de comunicación y de representación del mundo, sea real o imaginario, en nuestra sociedad. Como tercera pregunta tenemos, ¿es posible construir contradiscurso? Opino que sí. Hay personas que realizan un discurso para la aprobación de algún proyecto. Por ejemplo, en una empresa de nuestro país se levantan sindicatos que realizan discursos defendiendo los derechos de los trabajadores y la empresa tiene otra propuesta con diferentes normas y por medio del discurso el sindicato puede derribar alguna propuesta exponiendo otras ideas. Pero también la empresa puede consolidar su discurso. De otra manera, también permite a los oyentes analizar y los oradores esforzarse en consolidar sus propuestas con base en las ideas, exponiendo las dimensiones y alcances de la gestión, ya sea en favor de la empresa o del sindicato. Este tipo de poder discursivo comparte la intención, el propósito y la motivación que produce. Y es sobre esa intención que actúan las partes, exponiendo los recursos y estos pueden estar basados en recursos socioeconómicos o legales también. Muchas gracias.